17. Voy a darle seguimiento al tema que iniciamos hace varias semanas, la soberanía de Cristo, y voy a darle lectura al libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 17, que es el último libro de la revelación de este precioso y único libro. ¿A cuántos ya se les ha descorrido el velo, por cierto? Si sabían que Apocalipsis, eso es lo que significa, descorrer el velo, aquel velo que teníamos usted y yo antes de llegar a los pies del Señor. Pero ahora, por su gracia, por su favor y por su Santo Espíritu que mora en usted y en mí, el velo se cayó y podemos deleitarnos y anhelar aprender más y más acerca de él. Así es de que ponga su vista, por favor, en Apocalipsis 17. Voy a darle lectura a los primeros 14 versículos. El tema de hoy, para aquellos que les gusta anotar, se titula Jesucristo, el Rey de Reyes. ¿Cuántos saben que Cristo es el Rey sobre todo Rey? Vamos a aprenderlo, ¿ok? Si tienen calor, bueno, hermano, tranqui, ya nos hizo favor ahí. Bueno, vamos por favor a Apocalipsis 17, versículo 1. Jesucristo, el Rey de Reyes. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia con la gran ramera. Te mostraré la sentencia, con la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, dice Juan, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz o una copa de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un gran nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría de Dios. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, subrayo reyes con reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Jesucristo, el Rey de Reyes. Hablar de un rey, mis amados, es hablar de una autoridad. Hablar de autoridad es hablar de alguien que recibe facultad o un derecho, tanto para gobernar o para mandar. Dígase personas, seres existentes. Sé que Apocalipsis es un libro pero muy difícil, que definitivamente tenemos que estudiarlo porque se manejan muchas figuras, y si usted y yo no nos damos la tarea de estudiarlo, vamos a tener una interpretación puramente humana. ¿Cuántos saben que la Biblia
según San Pedro, dijo que no es de interpretación humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron inspirados por el Santo Espíritu, ¿sí o no? Es necesario entonces y esencial entender partes bíblicas para extraer principios, ¿no? Principios más asemejados a la verdad. Lo que vamos a enfatizar hoy es el reinado, los reyes, la autoridad. Según la palabra rey que acabo de leer aquí en estos pasajes bíblicos, ¿no?, significa tanto relativamente, es decir, tiene relación, como figuradamente, soberano. Si sabían, mis amados, que un soberano es una persona que se gobierna a sí mismo. Un soberano se entiende que es aquel que tiene su poder ilimitado, ¿okay? No se limita. Un soberano se entiende que es una persona que tiene legalmente autoridad al máximo poder, es decir, nadie, absolutamente nadie está sobre él. Desde que el pecado entró al corazón del hombre, ustedes se acuerdan, ahí en el Edén, Adán y Eva, continuamente han sido mal usadas e interpretadas y mal ejercidas las autoridades. ¿Cuántos han recibido una autoridad de parte de Dios, por cierto? Hace 15 días casábamos a una parejita. Él recibió autoridad de parte de Dios. ¿Sí o no, mi hermano Mario? ¿Verdad que sí? Todos tenemos autoridad. Pero lastimosamente, cuando no entendemos que esa autoridad tiene que estar sujeta a otra autoridad, nos desbalanceamos, mis amados. Nos hacemos ideas puramente humanas y erradas e insuficientes, y empezamos a manosear el asunto, ¿no? Hoy día, ¿cuántos reconocen las leyes aquí presentes, por cierto? Pero ¿cuántos presentes y no presentes no reconocemos muchísimas de ellas? ¿Sí o no? Dice la Biblia en Romanos 13, versículo 1 y 2, sométase toda persona, y ahí estamos incluidos usted y yo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, es decir, va a haber castigo. Claro que sí, va a haber una cuota, va a haber una infracción que pagar, porque usted y yo, ¿verdad?, muchas veces le pasamos por encima a las autoridades. Pero tenemos que entender muy bien cuál es mi autoridad, hasta dónde, hasta qué grado, ¿verdad?, hasta cuáles son mis límites de esa autoridad, porque en sí Dios no la delegó, ¿verdad?, en ciertas áreas. Y bueno, yo tengo que entender cuáles son mis límites para no tergiversar o para no manosear lo que de una manera divina, ¿no?, y por gracia usted y yo recibimos. Es elemental entender que cuando el creyente le entrega su vida a Jesús, a partir de ese momento usted y yo renunciamos a nuestro propio gobierno. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Renuncias a tu propio gobierno, renuncias a tu propia autoridad, dejas de elegir incluso antes de pedirle permiso a Dios, decides renunciar, ¿verdad?, a no tomar en cuenta a Dios como usualmente lo hacíamos. ¿Cuántos se acuerdan de esos días? Bueno, y a veces aún siendo cristiano, aún siendo cristiano a veces nos cuesta. Pero el cristiano, o el hombre convertido, el hombre regenerado, decide entregarle el señorío de la vida a Cristo Jesús. A partir de ese momento el Señor nos comienza a gobernar, y usted y yo dejamos que nos conduzca, que nos aconseje, permitimos, ¿verdad?, que nos confirme, que Él tome toda decisión. ¿Cuántos saben que Dios no falla, mis amados? Dios es un Dios certero. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿Se acuerdan cuando los discípulos, según San Mateo 6, versículo 9, ¿se acuerdan cuando los discípulos le dijeron: Señor, ¿nos enseñas por favor a cómo orar? ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Cristo Jesús les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Miren, todo cristiano, desde ese momento cuando empezamos a orar de esa manera,
A partir de ese momento el creyente toma su posición correcta. Padre nuestro que estás en el cielo, miren, nuestro Padre está en el cielo y usted y yo, ¿dónde estamos? De volada te acomodas donde tenemos que estar, en el suelo. Cristo Jesús no falla, mis amados. La autoridad tiene que mirarse, es decir, tiene que distinguirse muy por encima de la autoridad divina. Cristo les dice, Padre nuestro que estás en el cielo. No hay otra posición para el ser humano, mis amados. Aunque tengamos el privilegio de ser llamados hijos del Señor, nuestra posición es la tierra, el suelo en este caso. Si usted y yo no obedecemos a Dios, entonces la oración la convertimos en una simple mención que diría, Padre nuestro que estás en los suelos, ¿verdad? Y mi ego ya se elevó como Satanás. ¿Sí se acuerdan? Es esencial entender principios, mis amados. Cristo Jesús es el Rey de Reyes sin discusión alguna para todo cristiano, pero lastimosamente cuando no sabemos evaluar o poner los principios exactamente en su lugar, así como los legos, la ponemos a veces en sabrá Dios dónde, ¿verdad? Pero no en su lugar. Eso fue lo que le sucedió a Satanás, por cierto. ¿Se acuerdan cuando Satanás, según Ezequiel 28, versículo 14, dice la palabra del Señor que antes de ser Satanás, o el adversario, o antes de ser el diablo, el acusador, ¿no? El falso acusador, la Biblia lo cataloga como la luz bella, y antes de convertirse, la Escritura narra lo siguiente: se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y la palabra del Señor dice, yo te arrojaré por tierra. Esa es la posición, mis amados, de toda persona, ¿verdad?, que se enaltece y no reconoce esa autoridad. El reinado de Cristo Jesús siempre ha sido, Él es eterno, lo entonábamos hace ratito, no va a dejar de ser por más fuerzas que el 6, que es el número simbólicamente que nos define a usted y a mí, ¿no? El 6 bien cerquita del 7, tratando de arrebatar ahí, ¿verdad?, la autoridad y la perfección de Dios todo el tiempo, tratando de compararme con Dios, tratar de bajar el 7 y poner ahí, anteponer mi triste y insegura y suficiente humanidad, tratar de bajarle el reinado al Señor. Son cosas que Satanás ha puesto en la mente de muchas personas, y muchas personas la han bajado a su corazón, lastimosamente, mis amados. Entonces, ¿cuántos tienen un lugar honroso de parte del Señor, por cierto? Ya con ser hijos, ¿verdad que sí? Bueno, Dios nos da un lugar honroso, ¿saben para qué? Para que le honremos, no para que nos comparemos, ni menos para que nos pongamos en su lugar. Cristo Jesús les seguía enseñando la oración ahí en San Mateo 6:10, les dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo se llama eso, mis amados? Eso se llama entregarle el señorío de mi vida, entregarle la rienda de mi vida al Señor Jesús y decir, tú eres digno y tú eres merecedor de todo, mi Dios, dirígeme. ¿Cuántos se acuerdan cuando llevaba una vida toda desbalanceada y no iba a ningún lugar? ¿Cuántos se acuerdan de ello? Yo me acuerdo, jamás se me va a olvidar de dónde me sacó el Señor. Yo me acuerdo, ¿verdad?, cómo yo de una manera endurecida, empedernecida, ¿verdad?, de corazón, le decía yo, Señor, yo no necesito a un Dios, yo no necesito meterme a ningún reinado, yo no necesito quien dirija mi vida. En el reino eterno hay un rey, que Él es Dios. ¿Qué significa Dios, Marco? Dios significa suprema deidad. Hay personas que tienen una suprema deidad, pero no es el Dios vivo. En ese reino eterno hay reglas establecidas. Esas reglas Dios les llamó mandamientos. Los mandamientos se deben de cumplir con un propósito, mis amados. No hay muchos. Los mandamientos se tienen que cumplir por un propósito. ¿Saben cuál es? Para establecer orden. Los mandamientos no van a salvar a nadie. Los mandamientos son para establecer orden. Yo les hago una pregunta: ¿quién de aquí se ha ganado un premio por respetar las señales del tráfico? A ver, ¿habrá alguien aquí que diga, oye Marco, me acaban de llamar, acabo de recibir una llamada, y de que manejo siempre, ahí dice 35 millas por hora, y ella dice, cuidado con los venados?
y allá dice, cuidado con el cruce de peatones. Oye, me acaban de llamar que me van a dar un premio. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí? Sí, a lo mejor me equivoco a ver quién recibió un Grammy por ahí, o un diploma. ¿Verdad que nadie? ¿Para qué se hicieron esas leyes de tráfico? Para establecer un orden. A nadie le van a dar un reconocimiento, no. Pero entendemos que Dios sí reconoce que usted y yo las cumplamos. ¿Cuántos saben que Dios bendice la obediencia? ¿Verdad que sí? Dios reconoce, mis amados. Dios bendice la obediencia definitivamente. Eso es lo mismo con los mandamientos. Dios, siendo el rey sobre todo Dios, dijo, necesitan mandamientos ahí abajo y en todo lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted y yo no nos sujetamos a algo, nuestras vidas van a ser como un papalote, mis amigos. Por aquí, por allá, se va a romper y se va a ir sin rumbo. Todo aquel entonces que aún no ha nacido de Dios no entiende el misterio de por qué Dios es un Dios soberano. ¿Y yo por qué tengo que entender la soberanía de Dios? A mí no me place. Al no entender la soberanía de Dios, nos hacemos una idea toda desvirtuada y llegamos a la conclusión de que ¿para qué necesito yo un dictador? Una persona que me esté obligando. Yo no necesito una persona que me esté forzando, obligando a cumplir cosas que no tienen el mínimo sentido para mí. Bueno, esa es una persona no regenerada, porque está diciendo, oye, ¿y quién le digo a Dios que yo necesito que me dirija mi vida? Es una persona no regenerada, ¿no? Uno que otro terco por ahí, pero no hay aquí, no se preocupe, no vinieron hoy. No hay aquí, ¿verdad? Yo por eso estoy bien orgulloso de Casa de Oración Minnesota. ¿Verdad que no hay chivos? Y si hay un chivito, pues lo amarramos allá afuera, hay mucho pastito, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sabías que a Dios le plació manifestarse como a Dios Padre, según San Mateo 6:9? A Dios le plació manifestarse como a Dios Hijo, según Isaías 9:6. ¿Sí se acuerdan el Padre Eterno? A Dios le plació manifestarse como el Dios Espíritu, según Hebreos 9:14, que habla del Espíritu Eterno, o 1 Corintios 2:10. A Dios le plació manifestarse en esas tres personas, mis amados, no porque tengamos tres dioses, como muchos nos lo reclaman, ¿no? Nos lo reprochan. Entre muchas enseñanzas, mis amados, Dios se manifestó de una manera trinitaria, no solamente para demostrar su poderío en su reinado, sino para enseñar precisamente lo que no hay en muchas vidas: sujeción y orden. Dios no se manifestó, ¿verdad?, en tres personas para andar ahí tergiversando doctrinas y andar ahí poniendo a la gente en contra. No, mis amados. La Trinidad de Dios enseña orden y sujeción. Y a mí me gusta ponerlo bíblicamente, mis amados. El Hijo, siendo el mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el Padre Eterno, Dios fuerte, dijo lo siguiente: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. ¿Qué significa eso, Marco? ¿Dos dioses? No, orden y sujeción. El mismo Espíritu Santo de Dios, dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios 2, versículo 10, dice: porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oye, Marco, Dios, eso significa entonces que Dios, la Biblia dice que Dios conoce la mente de todos. Entonces significa que a Dios también tiene que escudriñarle algo ahí, porque Dios tiene algo escondido. ¿O significan tres dioses, Marco? No, significa orden y sujeción, mis amados, que ya no lo hay en muchísimas congregaciones, en muchísimas vidas. Dios no quiere tergiversar ni equivocar a nadie. Los que nos equivocamos somos usted y yo, mis amados, por flojitos a veces, ¿verdad?, por no darle lectura y estudio a la palabra del Señor. Y a veces la gente no es regenerada. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender lo espiritual, porque es necesario, se tiene que discernir espiritualmente. Dice la palabra del Señor, la 1 Corintios 2:14. El hombre natural no las percibe.
¿Sabías que para elegir un rey, ¿cuántos ya eligieron un rey, por cierto? ¿Alguien ya eligió aquí un rey? ¿El rey de reyes? Ese lo tenemos, ¿verdad? Por sobre todo. Ese es el rey, ¿verdad? Ese es el que gobierna nuestro corazón. ¿Sí sabían, mis amados, que para elegir un rey, terrenalmente hablando, y dirija toda una nación, se necesita, voy a hablar en términos entendibles, ¿no? Porque ya con tanta corrupción, hasta a mí me pueden aventar de rey, ¿no? No sé ni cómo me llamo, pero hasta Marco lo vamos a aventar de rey. Pero se supone que antes de elegir un rey, se necesita, punto número 1, previa preparación. Punto número 2, hay que conocer el ámbito, ¿no? Punto número 3, necesitamos ser aconsejados. Otro punto, ¿verdad?, que no hay que pasar por encima en ámbitos legales, es que se supone que la persona que va a dirigir o va a reinar necesita la mayoría de votos a su favor, ¿sí o no? Bueno, les tengo buenas noticias. Dios no necesita la mayoría de votos para ser rey. Él siempre ha sido rey. Dios no necesita, mis amados, que se anden peleando aquí con partidos políticos para... No, Dios es Dios. Él no lo necesita, él siempre ha sido. Por eso la Biblia dice que Él es eterno. Ahora, Marco, me estás hablando de un Dios injusto y un Dios que no es equitativo, un Dios que le pasa por encima a las personas. No, tampoco nos equivoquemos, ¿ok? Él tiene eternamente todas las virtudes para gobernar y para reinar, todas las cualidades para ejercer el reinado, mis hermanos, de una manera equitativa, justa y completa. Si hay un ser en el cual usted y yo debemos de confiar a ciegas, se llama Dios, Cristo Jesús, mis amados. Con Él sí puedes confiar a ciegas. A un hombre no te le confíes, o a una mujer. ¿No? Hay que ponerle el ojo bien abierto, no hay más cuando no los conocemos. Pero a Dios no te preocupes, mis amados. Con Dios no hay falla. Dios es un Dios que reina por sobre todas las cosas, sin pasar encima de nadie, sin pisotear a nadie. Él es equitativo, Él es justo, mis amados. Una de muchísimas virtudes que solamente a Él le pertenecen. Pero vamos a extraer principios, ¿qué le parecen? Yo solamente quise dar esta introducción para que entendamos más o menos, ¿verdad? Yo sé que usted sabe más. Yo sé que tiene licenciaturas, ¿no? Tiene conocimientos en leyes, ¿verdad? Todo ese tipo de ámbito. Yo sé que usted es profesor y pues me enseña a mí. Qué bueno, ¿no? Sabe más Biblia. Usted sabe primera de Sansón, yo no me la sé, ¿no? Usted sabe primera de Tom y Jerry, yo no me la sé. Qué bueno, ¿ah? Sabemos Biblia y gloria al Señor, ¿verdad? Que tenemos teólogos aquí. A veces ya no sé ni qué predicar, tengo un puro teólogo de la palabra. ¿Qué les predico? La Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios no va a pasar. Vamos a extraer principios, ¿qué les parece? En base a la gobernatura, al reinado eterno de Cristo Jesús, que muchas personas, de una manera con alevosía, con ventaja, de una manera ignorante, la hemos estado tal vez pisoteando, yo no sé. Dios quiere que compongamos, ¿ya? Muchas áreas. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 16, voy a darle lectura ahí en el versículo 1 y 2, me sigue por favor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá, Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Pongan muchísima atención, mis amados, La gran ramera es una mujer, la mujer es un imperio, Pongan muchísima atención, por favor. La que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los reyes, voy a enfatizar ahí, gente con autoridad, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano una copa o un cáliz, ¿verdad? Como dice la Reina Valera, un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, dice la Biblia: Babilonia, la grande,
No la hija ni la prima, mis amados, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, dice la palabra del Señor. Miren, la mujer vestida de púrpura y escarlata, acuérdense bien que el púrpura siempre toma ¿verdad? Esa analogía o ese ejemplo. Es un símbolo de realeza y de poder, el púrpura. ¿Cuántos se acuerdan de la, no voy a decir anécdota ni parábola, ¿verdad? Porque estaría yo tergiversando la Biblia, de lo que Cristo compartió ahí en San Juan 16 del rico, que terminó, por cierto, en un lugar de tormento llamado el Hades? ¿Se acuerdan? Dice la palabra del Señor que hacía banquete y se vestía de púrpura. El púrpura, mis amados, simbolizaba realeza y poder, porque ese hombre, pues imagínense, si hacía venado todos los días, camello en barbacoa y misiotes de camello todos los días, era un hombre de dinero. Lastimosamente no se ganó un lugar en el reino de los cielos, rechazó el reinado de Cristo Jesús. A mí no me interesa, bien, yo tengo aquí, me sobra. Dice la Biblia que cuando abrió los ojos, ¿dónde estaba? Siendo atormentado. Anhelaba que Lázaro, ¿verdad? Mojara la punta de su dedo. Dice, estoy en un lugar de tormento. Bueno, usted sabe mejor la historia. El púrpura simbolizando realeza y poder. Acuérdense bien, ¿eh? Satanás está bien interesado en derribar el reinado de Cristo Jesús. Esa es su tarea, mis amados. No va a poder, según la Biblia. El color escarlata, su aplicación espiritual, bueno, debe significar, una vez más, grandeza terrenal. Si hay algo que Satanás está bien, pero bien interesado, es precisamente en eso, en darte el poder a ti, ¿verdad? Ese poder que muchísimas veces es un poder tan extraño, para guerrear contra Dios. En el versículo 4 y 6 podemos mirar la descripción de esa mujer. Una mujer, según la Biblia, bien cambiada, elegante. Una mujer adornada. Pero lastimosamente su testimonio, según la Biblia, su testimonio la reconocía como una mujer impura, una mujer inmunda, una mujer llena de pecados, llena de fornicación, lo cual es simbolismo de infidelidad a la máxima autoridad que es Dios. No vayan a pensar ahí que de verdad era una mujer ahí. No. Todo, absolutamente todo, la Biblia, ¿verdad? Tiene figuras retóricas que hay que saber interpretar para darle el mejor significado. Algunos entendidos identifican a esta persona o a esta mujer como la religión apóstata. Otros comentaristas bíblicos la identifican como Roma. ¿Sí saben por qué Roma, mis amados? Roma, ¿cuántos saben que la iglesia romana se ha metido con ese impacto en todo, ¿verdad?, del mundo? Ese poder político, religioso y corrupto que siempre lo ha reconocido. Siempre, usted platica con personas, ¿verdad?, de la iglesia romana y dices, no, pues mira que violaciones por aquí, y que robos por allá, y que asaltos por aquí, y que depredadores sexuales, o sea, pero tiene un poder, mis amados, ¿eh? Tiene un poder en este caso, sobre la humanidad. Satanás está detrás de todo esto. Él está tocando la mente de muchísimas personas para convencerlos precisamente de obtener un poder engañoso, un poder limitado, para reinar, para dirigir, para gobernar. ¿Sabes a cambio de qué? A cambio de tu alma. ¿Cuántos han conocido a Satán? Personas que le han ofrecido o regalado el alma a Satanás. ¿Habrá alguien aquí presente? Yo conocí a tres personas que hicieron pacto con Satanás. Uno de ellos, no tengo tiempo para platicar todo, uno de ellos me confesó que Satanás incluso no solamente le dio ¿qué puedo decir, verdad?
¿qué puedo decir? No hay nombre, ¿verdad? Bueno, le dio la capacidad de hablar de aquí hasta donde está el hermano Tranqui, si es posible, dar cuenta que de aquí a mi hermano Tranqui, le digo, hermano Tranqui, por favor, mire, vaya y recójame esto, así nomás. Este hombre recibió esa capacidad de parte de Satanás. Él me confesó que le dijo a Satanás: si aumentas mis finanzas, mira, mi corazón, mi alma es tuya. Y nomás de repente empezaron a levantar sus finanzas, mis amados. A lo mejor usted escuchó de ese hombre, terminó asaltado y ahí en el sur de Minneapolis, en el norte de Minneapolis, lo asaltaron ya hace muchos años, se pegó en el suelo, se acabaron sus días. ¿A dónde cree que fue, mis amados? ¿A dónde cree que está ese pobre hombre que no se quiso arrepentir? Yo me acerqué a él y le empecé a compartir el evangelio, ¿verdad? de una manera hasta afanosa, pues. Él no se quiso arrepentir, mis amados. Pero a lo que yo voy es que Satanás de eso se vale, de que agarre personas y dice: tú eres don nadie, ¿verdad? A ti nadie te dice, a ti nadie te ve, ¿verdad? Como el aquí, ¿verdad? Que estás arriba, nadie te da un aplauso, nadie te manda un cosa. Mira, vente para acá. A Cristo Jesús, según San Mateo 4, versículo 8, dice la palabra del Señor que lo llevó a un monte alto y en un momento le mostró todos los reinos. Eso es lo que a las personas les atrae, el reinado. Los reinos ¿de qué? Pero del mundo, no el reino eterno, los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. A este hombre le dijo: adoré a ti, ya estoy adorando a Satanás y mira mis finanzas. ¿Sabían que la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero? ¿Sabían que la Biblia dice en Colosenses 3, versículo 5, que el amor al dinero es avaricia, la avaricia es idolatría? La Biblia dice en Efesios 5, versículo 5, que ningún idólatra tiene parte en el reinado de los cielos, en el reino de Dios. Ningún idólatra. La avaricia, el amor al dinero, es idolatría, mis hermanos. Ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Apocalipsis 21, versículo 8, dice la palabra del Señor que entre una listita grandísima, los idólatras no heredarán el reino de Dios, sino más bien tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, lo cual será la segunda muerte. Más imagínense para dónde va el reinado obscuro y secreto de Satanás, Pero lo puedo obtener, Marco, si haces pacto con Satanás. Claro que sí, por supuesto que sí. Dice la palabra del Señor que esta mujer tenía una descripción en la frente. El nombre en la frente en aquella época era una costumbre que se adoptó. ¿Saben para qué? Para que las prostitutas se dieran a conocer. Hoy día, pues usted sabe, ¿verdad?, que una prostituta se le conoce por la poquita ropa, ¿no? Trae muy poquita ropa en su cuerpo, ¿no? Y anda ahí, ¿verdad?, de una manera, ¿qué puedo decir?, ¿verdad?, triste, pues ofreciéndose en las calles. En aquella época una ramera o una prostituta se daba a conocer poniéndose el nombre aquí en la frente, como esta mujer, dice la palabra del Señor, que en su frente, dice en el versículo 5, en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto contrasta a la costumbre de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. ¿Sí sabían que el sacerdote en el Antiguo Testamento, según Éxodo 28, versículo 36, dice la palabra del Señor que el sacerdote, en este caso, se ponía una lámina, ¿verdad?, que tenía grabada letras. ¿Qué decía esa lámina, estudiosos de la Biblia? Santidad a Jehová. ¿Cuántos sacerdotes de Dios hay aquí hoy? ¿Por qué en la frente, Marco? ¿Quién esconde algo en la frente? Yo les hago una pregunta. ¿Quién? Te lo van a ver, al menos que andes así. En la frente no se esconde nada, ¿verdad que no? El hombre espiritual no tiene por qué esconder nada, al contrario, tenemos que andar la frente en alto, ¿sí o no? Porque Dios es un Dios santo,
Y Él dice que si Él es santo, usted y yo debemos de ser santos en toda nuestra no en la mitad, ni en mi trabajo nomás. No, la Biblia dice que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Apocalipsis 17, versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Ahí está, miren. Y de la bestia que la trae. Había un misterio ahí, la cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. Acuérdense bien que las cabezas, mis amados, significa autoridad en muchas partes de la Biblia, y los cuernos significa poder. ¿Ok? En el versículo 8 dice lo siguiente: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a ¿qué, mis amados? E ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. ¿Y será? ¿Qué significa eso de que era, no es y será? Miren, punto número 1, quiero que entendamos, mis amados. Satanás tiene su poder limitado y temporal, Dice la Biblia que sí tenía poder. Eso de que era y de repente no es. Si alcanzan a ver ustedes que hay vamos a decirlo, algo que interrumpe un lapso, un periodo. Satanás tiene un poder engañoso y puramente limitado, pero muchos lastimosamente lo prefieren. ¿Ok? Yo no sé en qué área muchas personas han tenido esa tentación de decir: oye, yo me quisiera ver, ¿verdad?, en X lugar, que me aplaudieran, ¿verdad?, que me halagaran, hasta que me adoraran, ¿verdad?, así como el diablo, que me hicieran sentir así, ¿verdad?, como que soy lo máximo. Si sabían, ¿verdad?, que nosotros los cristianos incluso rechazamos toda música secular. ¿Saben por qué? Que muchos no hemos entendido. Precisamente por todo lo que dicen. Mira, muchos me dicen: oye, Marco, ¿qué traes con la música romántica? Una música bien suavecita, ¿verdad?, que hasta nos apapacha y nos arrulla. Hermanos, por favor, escríbeme por favor punto por punto de lo que dice tu música romántica, y vas a ver si exalta a Dios. Exaltan al adulterio, exaltan la pornografía, exaltan el engaño, exaltan la corrupción, exaltan la homosexualidad, el lesbianismo. Por favor, le dejo de tarea, si usted todavía tiene ese problema. ¿Y qué traes con mi música, Marco? Anótame por favor y me traes la canción y la revisamos el jueves o el domingo. Y si exalta a Dios, yo contigo, la ponemos aquí. Si exalta a Dios. Satanás está ganando el terreno de muchísimos, el corazón de muchísimos. Satanás está reinando en el corazón de muchísimas personas. Y las personas están bien confiaditas. Es temporal, mi hermano. El poder de Satanás era y de repente dejó de ser. Dice la palabra del Señor: era y no es y será. Miren, ¿cuántos se acuerdan lo que en Génesis 11, versículo 4? Dice la palabra del Señor que apareció un hombre llamado Nimrod. Y habla la palabra del Señor, dice que fue el primer poderoso en la tierra. Este hombre de repente, ¿verdad?, le nació en su corazón y le dijo: hagámonos un nombre. O sea, vamos a ser reconocidos. Vamos a levantar una torre hasta que la torre, ¿verdad?, la vamos a terminar hasta que la cúspide, hasta que la punta de esa torre toca hasta los cielos, ¿verdad? Y entonces miren aquí, ¿verdad? Y que digan Babilonia, y ahí está, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues Nimrod, que era un excelente cazador. Ese fue el que comenzó, ¿verdad?, a construir el imperio babilónico en aquella época. Quería reconocimiento, mis amados. ¿Qué sucedió? Nomás de repente cuando lo miró el Señor, les dijo: miren, ya están con el tabique, la cuchara y el medidor. ¿Qué hizo el Señor, mis amados? Con un soplido los frustró.
Les dio diferentes lenguas, ¿no? Y uno hablaba chinateco, otro hablaba zapoteco, y otro hablaba zacateco, ¿no? Que no sé cuántos, y todo lo que termina en teco, ¿sí? Y no se entendieron, ¿por qué no? ¿Sí o no? Cesó, mis hermanos. Pero ese se sentía, ¿verdad?, como pavo real. ¿Qué decimos de Nabucodonosor? La misma Babilonia en tiempos de Nabucodonosor tuvo grande gloria y reconocimiento al grado que dijo: miren nomás la Babilonia que yo me construí. Y hermanos, ¿cuántos saben que Babilonia sigue siendo reconocida como una de las 7 maravillas en todo el mundo? Sí, yo estaba escuchando, ¿verdad?, a Armando Alducin, que él comentaba, ¿verdad?, que hubo personas árabes, gente de billete, que le digo: mira, ve por favor, investígame, porque ahí en Babilonia todavía hay secretos que yo quiero ver, ¿verdad?, para ampliar la tecnología. Imagínense, estamos hablando de generaciones, jule. Las 7 maravillas. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor, mis amados? Más feo que el chupacabras terminó, si no, comiendo zacate. Nomás para que vean cómo se las gasta Satanás, mis amados. Y según la Biblia, dice la palabra del Señor que la bestia impulsada por Satanás recibirá el poder para levantar el imperio llamado el nuevo orden mundial. ¿Cuántos han escuchado de ese nuevo orden mundial? Perdón. Ahí en el versículo 9, quedé en el versículo 9, ¿verdad? Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, ¿sí o no? Sobre los cuales se sienta la mujer. Ahí está, miren, ya lo está definiendo Juan. Y según el versículo 10, ¿qué son, mis amados? 7 reyes. Personas que anhelan un reinado. Personas que buscan ese reinado y en sí lo van a obtener, según la Biblia. Estamos, ok, son 7 reyes. 5 de ellos, ¿qué sucedió, mis amados? Han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure, ¿cuánto? Breve tiempo. Escuchen bien, ha caído, dice la palabra del Señor. Hay dice, 5 de ellos ya han caído. Miren, si usted y yo somos estudiosos de la palabra del Señor, miren, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia son 5 imperios poderosos que han tenido muchísimo que ver en la vida del pueblo de Israel. Les hago una pregunta: ¿dónde están? Con todo y su esplendor, ¿dónde están? Escritos en el pasado, mis amados, pero en su época brillaron, ¿sí o no? 5 han caído, según la Biblia ahí. Y luego dice la palabra del Señor allá adelantito, pero uno es, en el 10, ¿estamos ahí? Uno es, miren, la iglesia romana con su poder político religioso está teniendo un tremendo impacto en todo alrededor del mundo. Pero, ¿qué sucederá? Dejará de ser. Con todos los aplausos que le den al papado y todo ese tipo de cosas, va a dejar de ser. Y dice la palabra del Señor en el versículo, ahí mismo en el versículo, y el otro aún no ha venido. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Escuchen bien, mis amados. Hemos escuchado las noticias. Ya hay países que se están reuniendo con el supuesto mentado nuevo orden mundial. ¿Sí o no? Estas personas han dicho, según los estudiosos, los entendidos, que ellos ya incluso ofrecieron prometer y que ya tienen la solución para sanar la economía de los países. Hemos leído Apocalipsis, que las personas dicen que miraron a la bestia que tenía aquí en la cabeza, tenía como una herida, y que esa herida de repente sanó, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y que todos se maravillaron y todos en pos de la bestia, dicen, porque no hay ninguna como ella, ¿sí o no? Pero no está hablando que le pusieron 10 puntadas en la cabeza, no, está hablando de reinos. El reino que Satanás, mis amados, está acaparando para que todo el mundo,
vaya tras de ellos. Y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 10. ¿Estamos ahí? Breve tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Qué entiende usted como breve tiempo, mis amados? Va a cesar. Va a dejar de cesar definitivo, va a dejar de ser. ¿Cuántos tienen una confianza firme, sin doblez y sin doble ánimo en el Rey que está gobernando tu vida? Los últimos tiempos, mis hermanos, es una realidad, ¿eh? Y si usted y yo no tenemos cimentado nuestro corazón con plena confianza con ese gobierno, podemos caer, ¿eh? Porque la Biblia dice bien claro, ¿verdad? Ahí en San Mateo 24, si no estoy mal, que si fuera posible, aún a los escogidos pueden ser engañados. Usted y yo no estamos exentos de eso, ¿eh? ¿Cuántos presentes, por cierto, han decidido que el Señor gobierne sus vidas? Yo le hago una pregunta. ¿Muchos? Yo no quiero que vaya a subirle, si quiere simplemente anote, ¿verdad? Porque le vamos a ganar tiempo al tiempo. Dios, mis amados, no tiene ningún reino limitado, ni con ¿qué puedo decir, verdad? Con lapsos, ¿verdad? Interrumpidos. Él no es como la bestia que nomás de repente fue y aquí dejó de ser y va a volver otra vez a ser, no. Él siempre ha sido eterno, mis amados. De hecho, ahí en Isaías 6, versículo 5, dice la Escritura que cuando Isaías, junto con muchos que puso los ojos en un reinado, mis amados, Usías en aquella época reinaba. Dice la palabra del Señor que pusieron los ojos en un reinado terrenal. Pero cuando murió Usías, dice la Biblia, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjense nomás, mis amados, cómo es un peligro, ¿verdad? De repente poner la mirada en un reinado puramente humano. De repente Dios, ¿verdad? Nos manifiesta su verdadera gloria y reino y dices tú, wow, pues miren nomás hasta dónde iba yo. Sofonías 3, versículo 5, dice la palabra del Señor que Jehová es el Rey de Israel. En medio de ti nunca más verás el mal. Malaquías 1, versículo 14 dice, maldito el que engaña y el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, grande y temible. Salmo 5, versículo 2 dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Salmos 24, versículo 8, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Salmos 47, versículo 2 dice, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Salmos 95, versículo 3 dice, porque Jehová es un Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. Yo les hago una pregunta, ¿acaso la palabra del Señor dice que el reinado de Dios es como que fue 1 año, 3 años y de repente dejó de ser? El reinado de Dios es eterno, mis amados. Yo les hago una pregunta. Eterno. Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Cuántos tienen a Dios reinando todas las áreas de su vida? ¿Cuántos? ¿Dios verdaderamente reina en mi matrimonio? Acuérdense bien, lo voy a volver a repetir, ¿eh? Cuando el cristiano se doblega delante de Dios, le entrega todo el señorío a Cristo Jesús. Señor, gobiérname, tú eres mi rey, porque un rey reina, y una persona que reina, dirige. No va a abusar de ti, te va a dirigir. ¿Cuántos reconocen que el Rey de Reyes gobierna sus matrimonios? Otra pregunta, ¿cuántos reconocen que Dios está reinando la vida de mis hijos? ¿Cuántos reconocen que Dios, ahí les voy, que Dios está reinando mi dinero? ¿Cuántos? Hay muchísimos problemas todavía en esa área, mis hermanos.
Y no voy a pedir una ofrenda, pero o sea, yo te lo digo por tu propio bien, porque la avaricia es idolatría. Y la Biblia dice que ningún idólatra tiene parte en el reino de los cielos. Porque muchas veces decimos, sí, Señor, tú eres mi Dios. ¿Cuántos reconocen que Dios es el Dios de ustedes en su trabajo? En este caso, como yo me dirijo, ¿no? O en mi ministerio que yo estoy ofreciendo. ¿En cuántas áreas de nuestras vidas nos está engañando Satanás? Creyendo que sí está gobernando mi vida o reinando mi vida. Y eso es una mentira, mis hermanos. Si sabían que hay personas que dicen, sí, yo me sujeto al reinado de Cristo Jesús. Nomás de repente hacen planes y sabrá Dios para dónde se fueron. Oye, ¿eso significa que Dios es el Dios que te gobierna? Que yo sepa, ¿verdad? Una persona que está bajo un reinado no va y mete su cuchara a otro país diciendo, aquí, mira, aquí vamos a gobernar. A menos que te haya mandado el manda más. ¿Sí o no? Y decimos que Dios es el Dios de mi vida. ¿De verdad Dios es el rey de todos tus planes, iglesia? Yo le hago una pregunta. ¿De verdad? ¿Cuántos le estamos dando la espalda a Cristo Jesús en muchísimas áreas? ¿Sí sabían que eso fue lo que distinguió al pueblo judío en la época de Cristo Jesús? Vaya bien rápido conmigo en San Juan 19, por favor. San Juan es el cuarto de los evangelios. San Juan, versículo 19, dice la palabra del Señor en el versículo 15. ¿Estamos ahí? San Juan 19, versículo 15. Escuchen bien lo que dice la Biblia. San Juan 19, versículo 15. Dice la Biblia, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y fíjense la triste respuesta que ellos dieron, Respondieron, ¿quiénes, mis amados? Los principales sacerdotes, los que estaban, vamos a decirlo, obligados, o fueron delegados a dar testimonio y a predicar el nombre del Señor para salvación. Dice la palabra del Señor. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que ¿quién? Que César. Cuando usted y yo nos echamos por los pies o nos echamos a la bolsa cualquier área de nuestras vidas, cualquier área, eso estamos haciendo, iglesia. A ver, te llega el Señor ahí, ¿no? Con la palabra en tu corazón y te dice, oye, ¿sabías que hay muchísimas áreas que no me has querido entregar? Y una de muchas es esa. Y tú empiezas, ¿no? Y a batallar, no, mi Dios, no, mi Señor. No sé de qué me hables, ¿verdad? Si sabían que de una manera ignorante le estamos diciendo, Señor, si eres Dios en muchísimas de mis áreas, pero en esa área no hay más Dios que el César. ¿Qué significaba el César? Amor a la ciudadanía romana, amor al poder político religioso, amor al reconocimiento, amor a un imperio terrenal, amor a un simple reino pasajero. Eso es lo que significa, yo no tengo más rey que el César. Escuchen bien lo que dice la Biblia al día, Nuestro único rey es el emperador romano. El pueblo judío diciendo semejante barbaridad, mis hermanos. Nuestro único rey es el emperador romano. Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Cuántas personas han batallado en todo su cristianismo con áreas en donde Dios, mira, a Dios no le ha dado permiso? Dios se va a meter siempre y cuando usted y yo le permitamos.
¿Cuántas áreas hay aún todavía ahí que nos cuestan? La gente las mira, nuestra familia las mira, la iglesia las ve, todos los que nos conocen las pueden ver, mira, y con letras mayúsculas. Pero nosotros, mira, las hacemos, no, vamos a tapar aquí con algo. ¿Cuáles son esas áreas, mis amados? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, regrese por favor conmigo, en Apocalipsis 17, póngase de pie por favor. Apocalipsis 17. Todos los reinados que acabamos de ver, de explicar y de compartir, mis amados, yo quiero que tenga bien presente que son perecederos y bien engañosos, ¿eh? Yo no sé, a lo mejor a usted, ¿verdad?, le atrae gobernar, yo no sé, ¿verdad?, gobernar áreas de su vida o gobernar incluso áreas en familias de otras personas. Apocalipsis 17, versículo 12, perdón. Voy a comenzar del 11, perdón. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7. ¿Y a dónde va? Va a la perdición, va a cesar. Y los 10 cuernos que has visto, ¿qué son, mis amados? Amor al poder, fíjense. 10 reyes, 10 imperios, 10 reinados, que aún no han recibido reino, miren, ahí están. No lo habían recibido, pero ¿por qué tanto, mis amados? Por una triste hora, un lapso limitado. Recibirán autoridad como reyes, juntamente ¿con quién? Miren, ¿se dan cuenta, mis amados? ¿Cuántos y cuántos reinados y autoridad te quiere delegar y te quiere equivocar Satanás? Va a cesar. Sigo leyendo. Estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Pelearán contra el cordero. Y el cordero, ¿qué sucederá, mis amados? Los vencerá. Miren, usted y yo, por más que nos endurezcamos y nos demos ahí, ¿verdad?, en contra de la pared, aunque estemos peleando contra el cordero, porque queremos seguir gobernando áreas que aún nos cuestan. Miren, yo estoy bien convencido, mis amados, que hay personas que hemos caminado en el cristianismo 10 años, 15 años, 20 años, y todavía hay áreas que las metieron en el basement. Todavía hay áreas, mis amados, que Satanás está detrás de todo eso, por una hora, o es y de repente ya no fue. Sigo leyendo. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de ¿qué, mis amados? De señores. Y Él es el Rey de reyes. Y los que están con Él, punto número 1, son llamados, son elegidos y también son fieles. Miren, eso de que llamados, elegidos y fieles, miren, esas son virtudes que usted y yo tenemos. Pero escúchame bien. Una persona que ya aceptó el gobierno de Cristo Jesús en sus vidas, deben ser dignos de confianza. Eso es la palabra fiel. Deben ser fiables a los dichos de Dios, deben ser confiables, deben ser fidedignos. ¿Cuántos le tienen confianza a Dios? Miren, a veces apretamos el dinero porque no le tenemos confianza todavía al Rey que reina mi vida. A veces aprieto áreas que todavía me cuestan en mi vida porque no le soltamos todas las áreas al Señor Jesús. Muchos están incluso señoreando de su esposa. Oye, Dios no te dio la autoridad de señorearte así como los picapiedra, de agarrar el garrote y darles. No, la autoridad significa dirigir. Ya lo explicamos hace 2 semanas que se casaron aquí mis hermanos. Una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Solo vamos a comparar, antes de terminar, cuál es el reino que nos espera con Cristo Jesús
San Lucas 1:31, por favor. El reino que todo cristiano va a recibir, en este caso, en el reino en el que vamos a, ya pertenecemos y vamos a pertenecer para toda una eternidad, y ahí tenemos que perseverar. Dije San Lucas 1, versículo 31. Satanás está engañando muchísimos corazones, mis amados. Si hay algo que el hombre siempre ha deseado, es tener autoridad, pero no autoridad para ser de bendición, autoridad para señorear de una manera cruel, dañosa. Dice la Biblia en San Lucas 1, versículo 31 y 33. ¿Está conmigo? San Lucas 1. Sí, ¿verdad? ¿Está conmigo ahí? Ok. Voy a darle lectura, por favor. Dice lo siguiente. (1:31) Y ahora concebirás en tu vientre. Recuerden bien que estamos compartiendo la soberanía de Cristo, ¿eh? Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, sí, miren, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Sujeción, mis amados, sujeción. Y reinará, miren, ahí está el reinado. Reinará sobre la casa de Jacob y dejará de ser. ¿Qué dice? Y reinará sobre la casa de Jacob, sobre Israel, sobre el pueblo de Dios, sobre su iglesia, para siempre. ¿Y su reino qué sucede, mis amados? No tendrá fin. Solamente quiero que comparen. Solamente quiero que comparen, mi iglesia. Al Dios que le servimos, al Dios que nos rendimos, al Dios que hemos decidido obedecerle, en contrariedad de todos los poderes que el mundo ha estado recibiendo por parte de Satanás. Si sabían, mis amados, voy a terminar, ¿verdad?, con principios bíblicos. Hay personas que dicen: Marco, si sabías, ¿verdad?, que hay personas que se están señoreando de mí? Y bueno, estoy teniendo unas terribles luchas, ¿verdad?, de sujetarme, de obedecerme. La palabra del Señor dice en Eclesiastés versículos 5 y 8 que sobre un alto está otro alto, y sobre ese alto gobierna o domina otro más alto, el Altísimo, mis amados. No te preocupes. Yo sé, ¿verdad?, que Dios va a tomar cartas ahí. No te preocupes. Hubo personas que tuvieron un reinado en aquella época, porque a lo mejor usted me dice: oye, Marco, pues yo tengo la autoridad de reinar en X lugar. Qué bueno. A mí me dieron la autoridad, ¿verdad?, y dirijo aquí, dirijo allá. Qué bueno. Si de algo Dios se ha placido, mis amados, es de personas obedientes. Si sabían que Dios en Egipto le entregó la autoridad a José para ser el segundo dueño, ¿verdad? Dice que le entregó todo Egipto el faraón a José. ¿Saben por qué, mis amados? ¿Saben por qué? Porque se dejó dirigir por el rey más alto. Muchísimas veces usted y yo no somos prósperos en muchísimas áreas porque no nos dejamos dirigir. Es necesario permitir que yo me dirija por Dios para ser próspero y dirigir. Lo mismo Daniel junto con otros 3 hombres encontraron gracia delante de Dios y dirigieron. ¿Saben por qué? Porque permitieron ser dirigidos, pero por el más alto, no por la bestia, no por el